Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes, 30 de junio. Qué gusto saludarlos en este espacio de En Corto Cultural. Con el gusto, como siempre, ya está el fin de semana aquí con nosotros, pero en un 2x3 Cultural tenemos el gusto, el agrado de tener una entrevista que se va a tornar seguramente muy interesante con el periodista y escritor, aunque entiendo que ese concepto, lo ha dicho en su segundo libro, pues le genera algunas situaciones de las cuales, pues por supuesto, vamos a estar hablando más adelante, pero bienvenidos todas y todas. Vamos a estar aquí conversando con Salvador Rodríguez, un joven periodista, escritor, y vamos a hablar sobre su libro Escenas inéditas de un aficionado al pancracio. Qué interesante, ¿no? Aborda el tema de la lucha libre desde varios cuentos, de varias narrativas que son muy, muy interesantes. Pero bueno, Salvador, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este viernes y cierre de mes. Con el gusto de saludarte, estás en Orizaba, ¿cierto? ¿Qué tal, Ángel? Buen día, gusto en saludarte a ti, a todos los que nos ven, no solamente en Tamaulipas, con esto de la tecnología global, quién sabe desde dónde nos estén viendo, gracias por el espacio. Y sí, desde el pueblo mágico de Orizaba, con gusto, listo para hablar de literatura, periodismo, lucha libre y lo que salga durante la charla. Muy bien, pues perfecto, muchas gracias. Y bueno, pues ¿quién es Salvador Rodríguez? Vamos a leer esta semblanza. Él nació en Orizaba, Veracruz, en 1991, un jovenazo, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de Orizaba. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana y después cursó la maestría en Periodismo Político por la Escuela Carlos Septién García. Pues se ha desempeñado como reportero para distintos medios informativos, además como docente. Actualmente colabora en el medio deportivo Plan de Juego. En 2021 publicó Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro con Editorial Gato Blanco. Y bueno, Escenas de un aficionado al pancracio. Es su segundo libro, así que muy interesante esta semblanza de este joven escritor, este joven autor, este joven periodista Salvador Rodríguez. Y brevemente les cuento la sinopsis de Escenas inéditas de un aficionado al pancracio, que está integrado por 9 cuentos y un texto de dramaturgia. Y bueno, estas historias abarcan hechos sobrenaturales, desamores, tradiciones mexicanas y vivencias arriba del cuadrilátero. Y bueno, pues el punto en común en todos estos relatos es la lucha libre. Estos personajes que describe Salvador son polifacéticos, sujetos comunes que dejan a un lado la cotidianeidad para convertirse en otro ser cuando visten una máscara. Estos relatos tienen referencias también, por supuesto, a la cultura pop, a la muy reciente cultura pop, por cierto. Un deleite este libro. Se narran situaciones con ironía y humor negro para hacer amena la lectura. Pero ¿quién mejor que Salvador para que nos cuente de dónde nace la idea de este segundo libro y esta fascinación por la lucha libre? Adelante, Salvador. Bueno, pues rápidamente lo de la lucha libre, como decía, soy joven, pero poner un poquito de contexto. Por muchos años la lucha libre estuvo fuera de la televisión abierta, una especie como de doble moral, porque la transmitía Televisa por Galavisión para Estados Unidos, pero no las pasaban en teleabierta. Viene el Mundial de Italia 90, México queda fuera, eso de que dan pena no es reciente, ya tienen años problemas de selección mexicana, y ponen la lucha libre en televisión abierta y le va muy bien, incluso con horarios estelares. Caso contrario que ahora te la pasan en TV Azteca y acabando el box, que creo que no tiene muy buen rating, desafortunadamente. Entonces, pues me hice aficionado, me toca el inicio de AAA, grandes funciones en la Arena México, obviamente el desarrollo del Internet, que ahora pues un clic y ves de Europa a Japón, pero antes era un poquito más complicado. Y pues ahí esos fueron mis primeros pininos de periodistas. Tenía 15 años, tengo 32, no tengo problema en decir mi edad, entonces ya llevo un ratito en esto. Y el libro surge, fue algo curioso porque el primero también es de lucha libre, de perfiles. Ahí más adelante, si se puede, me hago el comercial porque todavía hay ejemplares disponibles. Y en esto de estar en ferias de libro, presentaciones, como amablemente me están dando aquí el espacio el día de hoy, voy a la presentación de un escritor de Ciudad de México, presentó un libro llamado Antropomorfo, Edmundo Martínez se llama el autor, ahí lo pueden buscar, vale la pena el libro, y menciona que es un libro de cuentos de lucha libre, pero que no le gusta la lucha libre, entonces como que eso me hizo saltar los ojos, ¿no? El cabello, ¿cómo? Pues si no te gusta regla básica de periodista, escritor, pues conocer, hasta así digo, quizá no especialista, pero entre más conozcas mejor para poder redactar.
Entonces, en lugar de estar divagando, pues hice algo práctico, me puse a escribir, fue un trabajo de 6 meses, hay días que estás inspirado, otros no, pero pues creo que soy bastante metódico, entonces hacía espacios en la vida cotidiana, surge el texto, creo que mi editor y director editorial Gato Blanco, donde están mis 2 libros, José Bernal, que le mando un saludo, lo leyó, él llama un dictamen, y me dijo, oye, aquí está algo interesante, aprobó el proyecto y pues hace un par de semanas ya está a la venta mi segundo libro, que afortunadamente al momento ha tenido buena respuesta tanto de ventas como de crítica. Hay que estar abierto a críticas negativas, pero de momento pues no me ha llegado ninguna. Qué bueno, bueno, y también a esa crítica constructiva, la bien llamada o mal llamada crítica constructiva, ¿no? Luego que hay con este tipo de textos. Salvador, leí tu libro, gracias por proporcionarlo para en un 2x3. Se me hace muy interesante cómo, y dime si tú que eres experto en este tema y que eres además aficionado, cómo en ocasiones los mexicanos solemos ver a los luchadores como seres místicos que casi casi viven ahí en la arena, ¿no? Que ese es su, digamos que su vida 24/7 es ser luchadores y punto. Y lo que tú haces con tus cuentos, con esta narrativa en tu segundo libro es bajarlos un poquito, ¿no? Vemos historias con personajes que uno tiene un tío, ¿no? Que era el Rayo Chilango verdadero y después, pues por azares del destino a él le toca y luego le gusta estar enmascarado. Hay una historia muy divertida sobre un pug también ahí, una disputa entre luchadores, pero que los bajas un poco la realidad. ¿Por qué ese, si nos pudieras comentar, por qué hay esa admiración, pero a un grado de verlos como seres místicos y solemos dejar de pensar que son, es, al fin de cuentas, seres humanos, seres comunes y corrientes? ¿Por qué ponerlos en ese pedestal a los luchadores, pero luego olvidarnos de que son ciudadanos de a pie como nosotros, Salvador? Mira, fue parte de esta cuestión creativa. Hay varios libros de lucha, o sea, sí hay, pero cuesta encontrarlos. Todavía es un poquito underground el asunto, ¿no? Son tirajes pequeños, editoriales estatales. Ahora con la tecnología, pues uno puede hacer su propio tiraje, quizá no tan especializado, pero bueno, se puede. Y pues es meter parte del bagaje como periodista, escritor, las vivencias. Fue un texto bastante personal, ahorita que mencionas el del perrito Pooh, que creo que es de lo que más furor ha causado también por las ilustraciones. Pues tengo 2 perros de esa raza, entonces parte de lo que narro pues es de primera mano, ¿no? Porque es una raza de moda, pero si quieren un perro resistente, no compren un Pug, hay que darles bastantes cuidados. Y dentro de esto que mencionas de salir un poco del mito como seres humanos, pues no es nuevo. Ahí me viene a la mente un libro de un ensayista francés, Roland Barthes, que se llama Mitologías. Tiene un ensayo sobre lucha libre, más de 50 años creo que tiene el ensayo. Y es la estructura básica, ¿no? Rudo contra técnico, el público metido. Nos quedamos con la imagen del santo, precisamente se trata de humanizar, ¿no? También así como vemos a los artistas, Fórmula 1, pues también se deprimen, lloran, van al baño, tienen infidelidades, o sea, y bueno, un par de anécdotas por este bagaje que también pues se lo da el periodismo, de estar en campo, ¿no? En vestidores y mojándote, también como aficionado. He tenido la oportunidad de ir a funciones desde la de barrio de Día de Reyes hasta un evento de W Arena Ciudad de México. La disciplina es la misma, pero obviamente pues mundos, contextos distintos. La primera función que me tocó cubrir fue una función a beneficio de una escuela pública aquí en Orizaba y me quedé mucho con la imagen de un par de luchadores minis que llegan, se saludan, beso, papacho, cómo está la comadre, los hijos, 5 o 10 minutos se cambian y suben a pegarse 20 minutos, ¿no? Entonces, el choque, ¿no? Digo, y eso lo ves como reportero, uno va como aficionado, pagas tu boleto, te acomodas y ves, pero no notas esa parte, ¿no? Dices, bueno, pues es parte de su trabajo. Pueden ser un poquito el equivalente como en teatro, ¿no? O sea, llegan normales, se caracterizan y cantan, bailan, es el villano. Entonces, un poquito fue la dinámica en estas 9 historias variadas y tomando varios elementos de este mito, ¿no? De la lucha libre. Tomo por ahí otro cuento que se llama El Divino y la Bruja, inspirado en el son jarocho de la bruja y también con esas películas de por ahí especialistas de cine que llaman un género propio, el cine de luchadores. Entonces no podía usar el santo por derechos de autor, le pongo el divino. Sí. Y se fueron armando varias historias, algunas cuestiones inspiradas de hechos de la lucha. Aquí no sé, espero que haya aficionados de la lucha, pero ejemplo del fútbol, ahorita el mundial pasado de por qué no fue Santiago Jiménez, ¿no? Tampoco es que fueron a ser campeones del mundo, pero llevan a Raúl Jiménez y que andaba mal. Eso es de la vida real, ¿no? Pongo este ejemplo
por fantasear un poco, ¿no? Lo que es ser escritor. No fue por promotores, por lío de faldas, porque hizo alguna fiesta. Entonces, con esto en mente, dije, bueno, podemos acoplarlo a la lucha libre, que suene como anécdota verídica, como vemos infinidad de icebergs en internet y demás, que hay unos también construidos que parecen creíbles. Entonces, fue parte de lo que tuve en mente para estructurar el libro y creo que dio buenos resultados. Y además, en este libro muy interesante de escenas inéditas de un aficionado al pancracio, Salvador describe las técnicas que se usan en la lucha libre, bueno, en muchas luchas, pero específicamente en la lucha libre, lo cual lo hace bastante interesante. Uno que no conoce tanto el nombre de las llaves, ¿no? O de los movimientos y contramovimientos que hay en un combate de lucha libre, pues ahí aprendí bastante, muchos términos, y lo hace de una manera que lo estás viendo, estás leyendo y estás viendo cómo están haciendo los luchadores, lo cual se me hace sumamente, sumamente interesante. Decías algo de teatro y justo varios de tus personajes hablaban de cómo de alguna manera es una escenificación, es una obra de teatro y cómo estas personas que, bueno, tienen la diferencia de que no en todas las obras de teatro se dan de guamazos, ¿no? Y se hacen llaves. Pero, ¿por qué si nos pudieras profundizar, por qué se puede asimilar a una obra de teatro, a una escenificación, el tema de la lucha libre, específicamente la lucha libre mexicana, Salvador? Bueno, este punto del teatro luego como que no le gusta mucho a los luchadores. No soy luchador, pero he ido a entrenamientos y todo. Y llevo años cubriendo esto. Entonces, ser un poquito respetuoso antes de dar mi explicación. ¿Por qué ser un personaje? O sea, puedes llamarte el super macho. Y ahorita que fue el mes de la comunidad LGBTI, y no hay mayor problema, ¿no? Cada quien su vida. Pero a fin de cuentas es una representación, el ser el rudo, prender al público, la máscara, una persona introvertida que se pone la máscara o entra en personaje y cambia totalmente. Hace un par de días, próximamente estará un evento de AAA y bueno, en el medio que mencionaste en mi semblanza, en plan de juego, colaboro en radio, fueron los luchadores y los entrevistamos y todo al aire. Y lo común, ¿no? Que se peleen, casi que rompan la mesa, pero fueron muy tranquilos, políticamente correctos y ellos hicieron la diferencia y lo mencionaron al aire, que sí, suben al ring a darse y te odio y te metes con el público y pueblo bicicletero, traga nopales y demás, pero es parte de, ¿no? De prenderte, o sea, que conectes con esa historia que te están narrando. También se nota a últimos años la influencia del estilo estadounidense, el wrestling, que por ahí vacilan, hablan una hora y luchan 10 minutos, bueno, es otro tipo de público, no a todo mundo le gusta, pero es esto, ¿no? De que te dices, no, que pelean por la pareja, la custodia. Ahorita digo, vemos a Rey Misterio, de los referentes de la lucha mexicana, pues en su momento se ha echado un par de historias, y que los mencioné por ahí en mi primer libro. Uno por la paternidad de supuesta paternidad de su hijo, que era de otro luchador, y ahora anda de Dominic, de luchador, y es totalmente la cara de Rey Misterio. O sea, no sé dónde se invitaron la historia, y era en época de pandemia, que fue una lucha que había que sacarle el ojo al rival, ¿no? Suena bastante gráfico el asunto. Incluso un par de medios que, bueno, no son tan conocidos de lucha libre lo sacan, pierde un ojo Rey Misterio, pues bueno, es parte del show, o sea, hasta ellos mismos lo toman en tono de broma. Pero se trata de esto, ¿no? De conectar, meterte en personaje y hacer una transformación, una especie de dualidad. Podríamos poner ahora que está este tema de los cómics, pues vemos a Batman, a Michael Keaton y demás. Bueno, Batman es el personaje, el del cómic y demás, y va a variar el actor qué estilo le va a dar, ¿no? George Clooney, Val Kilmer, etcétera. Entonces es parte de esto. Recuerdo por ahí la anécdota de Mil Máscaras, que fue el primer mexicano enmascarado en llegar al Madison Square Garden, la arena más famosa del mundo, y había al parecer una prohibición que no dejaban que representaran luchadores enmascarados en Nueva York. Entonces hay dos anécdotas. Una es que aplicó la de mejor pedir perdón a pedir permiso. Entonces fue y hizo lo que quiso y creo que no hubo sanción. Y otra, que suena más romántica, políticamente correcta, que se entrevistó con una de las autoridades en Nueva York. Y dijo, es que la gente no me quiere ver como la persona que caracteriza, quiere ver al personaje. Puso el ejemplo del Batman de la época, de Adam West. La gente quiere ver a Batman, no Adam West. Entonces fue como logró eso de presentarse con máscara, Mil Máscaras, perdón por la redundancia, pero es el nombre del personaje. Todos tomando parte de estas historias, aficionado, lo que te va dando el periodismo de redactar, pues se fueron armando estos materiales.
Claro, Salvador, ¿qué aprendiste? Seguramente, digo, ya tenías un amplio conocimiento del tema de lucha libre, pero ¿qué aprendiste con este libro? Algo que te haya, una o varias enseñanzas que te haya dejado, además del proceso creativo y sobre todo la constancia y la disciplina, que es lo que comentabas, ¿no? Al momento de estar escribiendo. Pues fue mi primera aventura literaria, cambia totalmente porque, bueno, de hacer libros inspirados en cuestión de periodista, tiene la realidad. Va a variar cómo lo redactas, el ritmo, hay cosas que no cambian, no tanto, ¿no? El lenguaje, tratar de enganchar al lector, pero hacer literatura sí fue complicado. Había días que digo, tengo la idea, pero me bloqueaba, cada quien su estilo. Tenía una libretita, sé que suena bastante rústico el método creativo, pero a veces escribía el final o el comienzo de la historia y digo, bueno, ya tengo de dónde salgo y a dónde quiero llegar, ahora hay que conectarlos. Entonces, con esas premisas, empezar a trabajarlo, estar abierto, no cerrarme, porque algunas veces la historia iba de cierto modo, tampoco estirar tanto, porque ya está, va a salir una novela y tampoco se trata de eso, de aburrir al lector. Me ayudó un curso de literatura en línea de la Universidad Veracruzana, una maestra de Jalapa que se llama Mercedes Huerta, nos dio un curso a mí y a otros compañeros, y me dieron bastante los consejos, estilos, lecturas, y también esto de cuentos, pues no es tan sencillo de busqué referentes a Borges, a Poe, digo, gente mítica, ¿no? Borges es fantástico, no es para todo mundo, hago la aclaración por si no han leído material de Borges, es un tanto complicado, pero unos cuentos que me gustaron mucho y creo que influyeron en esta escritura fue de Roald Dahl, que quizá el nombre de Roald Dahl le suena porque es el autor de las historias de Charlie la fábrica de chocolate, de Matilda, que ya está por ahí haciendo serie, y tiene unos cuentos fantásticos de humor negro, ironía, entonces dije, bueno, creo que se puede hacer algo inspirado en eso, pero pues dándole el estilo personal. Pues además con referencias pop que haces, muy recientes y otras no tanto, pero la mayoría son referencias que todos, con la que todos nos ubicamos los millennials y los centennials, por supuesto. Pero también quería preguntarte, hablabas sobre ahorita un poquito de este espectáculo de la lucha libre estadounidense, la WWE, y que al público estadounidense le gusta, pareciera que le gusta más que estén hablando, como dices, casi por una hora y luchando 10 minutos. ¿Por qué aquí en México tú crees que no funciona eso? Ya hay una larga tradición de ver vuelos espectaculares y mucha técnica, o crees que eventualmente la lucha libre mexicana se podría adaptar a esta situación de hacer pues casi casi un melodrama, ¿no? Antes de darse unos buenos golpes. Mira, creo que entran varios factores. Estamos en una época de globalización, sé que es una palabra común y se agarra para todo, pero pues es cuestión de cultura y demás, de tal vez en cuando tengo la oportunidad de ver lucha libre de Japón, incluso por ahí, no sé si no te encabara mi playera, es de un luchador japonés de Liger, y es un público, podría llamarle a veces muy seco, nada más hacen un par de expresiones y mientras ven la lucha totalmente en silencio, no atentos. Caso contrario que al público mexicano, los insultos, meterse. Y menciono esto de la globalización porque creo que lo que veremos en los próximos años, incluso ya lo estamos viendo, pues es una mezcla de estilos, ¿no? Le meten mucho de este estilo americano de hablar, la psicología, cuestión física, el estilo japonés, europeo, y la espectacularidad del estilo mexicano, ¿no? Entonces, creo que todo esto es un producto bastante rico. Creo que eventualmente irá cambiando, porque si uno ve películas del cine de luchadores o parte del material de internet, pues eran luchas lentas, muy físicas, y ahora creo que son más atletas, ¿no? En general en los deportes ha evolucionado mucho, ¿no? Ya calzado especial, terapias para recuperarse, carreras más longevas. Entonces creo que esto repercute en la lucha y pues hay variedad de todo, ¿no? Ahora puedes ver, bueno, hay que gastarle, porque ahora en esta época de plataformas, si tienes la oportunidad, pero ya está muy segmentado, ¿no? ¿Qué quieres ver? Quiero ver de AAA, de Estados Unidos, material por internet, y creo que todo lo que sea en favor de mantener o incrementar el número de aficionados, pues es bienvenido. Claro, y también preguntarte sobre, y dices que va a generar este cambio eventualmente, ¿no? En el tema de la lucha libre mexicana, pero al final de cuentas se ha mantenido, ha perdurado la gente. Yo he hablado, y seguramente tú también, con mucha gente que nunca había ido a una, pues sí, a una función y quedan fascinados. Es algo que atrapa, es algo que divierte. Esa es la palabra que más he escuchado.
me divertí mucho viendo la lucha libre. Yo creo que eso no va a cambiar pronto, ¿no? Nada como estar ahí, como dices, escuchar los recordatorios maternales y ver a este personaje que es el más rudo de los rudos, ¿no? Pero que al final de cuentas hasta ellos pues se les aplaude por este compromiso y por estos vuelos fascinantes, que seguramente me imagino que de ahí te inspiraste para este libro, ¿no? Como esta especie de admiración por el espectáculo que representa, que yo creo que eso no va a irse pronto, ¿o crees que sí, Salvador? No, yo creo que va a tardar y ojalá siga por muchos años. Mencionar que la empresa de lucha libre más antigua del mundo, pues es mexicana, la de la Arena México, Promecor, Arena México, Coliseo, Coliseo de Guadalajara, Arena Puebla, y cambia mucho, digo, sé que este medio es de provincia, o bueno, global, ¿no? Pero es totalmente distinto estar en provincia, ir a la Arena México. Recuerdo que la primera vez que fui a la Arena México en un medio que colaboraba, por ahí anda el texto en internet, en solowrestling.com, hace unos años era articulista, hice una crónica, ya había ido a la Arena México, creo que era el Holiday on Ice, para cuestión de edad, pero no había ido a la lucha libre, entonces fui a una función, hice una crónica de una función, fui en domingo, y algo que pues resaltó mucho a la gente, le costó curiosidad, fue que describí cómo era el olor de ringside, que olía a sudor, pomada de árnica y cerveza. Entonces, y tratar de conectarlo, ¿no? Lo que es llegar a la arena, buscar todo un espectáculo. Y un par de años después, la última vez que fui a la Arena México, me acompañaron unos familiares, me habían acompañado a eventos de lucha libre en provincia, no habían ido a la Arena México, y les llamó la atención la variedad del público, había gente del extranjero, había unas chicas celebrando una despedida de soltera, bueno, cada quien su vida, pero digo, me encanta la lucha libre, pero entra en una de mis prioridades de mis pedidos de soltero, ir a la lucha libre, pero cómo varía, y mencionar que es patrimonio cultural de la Ciudad de México. Ustedes llegan a Ciudad de México y así como les ofrecen ir al Templo Mayor, a Teotihuacán, a Xochimilco, pues hay recorrido a la Arena México, sabes que es algo fijo. Incluso lo han aprovechado en temporada turística fuerte, en Año Nuevo, Navidad, 16 de septiembre, pues hay funciones especiales a sabiendas de que hay algo fijo. Entonces, es parte de ese encanto conectar y cosas, quizá no sean aficionados cotidianos como uno, pero simplemente por el espectáculo, pues deben presenciarlo. Que nadie te platique, digo, con todo y que ahora vemos cámaras de alta definición, 360 y demás, no se compara estar en el evento y esta especie como de psicología colectiva, ¿no? Cómo el público te va conectando y ser parte de la colectividad, meterte con los insultos y demás, y también reconocer que aún el movimiento más sencillo están arriesgando el físico, o sea, una fractura, contusión, y en algunos casos pues ha tenido consecuencias fatales para la gente que está trabajando arriba de un cuadrilátero. Por supuesto, y luego lo hemos visto con casos muy visibles, como este señor, por ejemplo, digo, aunque su tema del rostro fue un tema más de una cirugía, pero por un golpe, ¿no? El tema de Shocker. Pero bueno, ¿cuántos no hemos conocido, Salvador? Bueno, yo recuerdo en Matamoros y en Reynosa, conocí a algunos luchadores, ya tenían como sus 55 años, con la frente destrozada, Salvador. O sea, uno no como que no se da cuenta de eso hasta que ya conoce a alguien que se dedica y como dices, tienen con huesos rotos, no pueden caminar bien, tienen los dedos completamente pues encorvados en ocasiones, vaya, arriesgan su físico y yo quería preguntarte sobre eso, ¿crees que alguna vez veamos a la lucha libre más que como un espectáculo, también como una disciplina, vaya, hasta olímpica? Bueno, a ver, ya llegó el skateboarding, ¿no? Por ejemplo. Digo, nada contra el skateboarding, es un deporte también de riesgo por las fracturas que puedes llegar a presentar, pero no me digas que la lucha libre no implica menor o mayor esfuerzo que, por ejemplo, incluso mayor esfuerzo que el skateboarding. ¿Crees que alguna vez pueda llegar a suceder eso o solamente se quedaría en el espectáculo? Y es que esto de la lucha, digo, para no extendernos tanto, pero viene de las primeras disciplinas olímpicas, o sea, atletismo, boxeo. La lucha en los griegos era con aceite y sobre tierra, o sea, esa es la base. Y luego los luchadores varían, que lucha olímpica, grecorromana, bueno, es lucha, o sea, varía el reglamento, por eso puedo decirle olímpica, pero es lucha, sistema de combate. Entonces, creo que también es bueno, sano, que podemos ahí debatirlo, que gente del judo, de las artes marciales mixtas, hace transición, participa en la lucha o cambia. Ronda Rousey, que fue medallista olímpica de judo,
campeona, que abrió una brecha para las artes marciales mixtas femeniles en UFC, el mismo presidente Dana White, que por ahí se ha olvidado que golpeó a su esposa aquí en México en Año Nuevo y no pasó nada. O sea, hay ese dato porque también cubro artes marciales mixtas y bueno, ya me estoy metiendo en otro tema. Pero bueno, en su momento este tipo Dana White dijo que nunca iba a haber artes marciales mixtas femeniles en su empresa y se tuvo que retractar también por cuestiones de marketing, ¿no? Y hoy estelarizan eventos y demás. Va Ronda WWE, ya ha tenido un buen éxito, ya por cuestiones de la edad demandante, pues creo que es muy complicado que regrese a artes marciales mixtas y se va a quedar en cuestiones de lucha libre. Alberto del Río, Alberto el Patrón, que incursionó en artes marciales mixtas, fue luchador panamericano, que estuvo olímpico, hijo de Dos Caras, trabajó como Dos Caras Junior en la Arena México, en AAA, y acaba de firmar una chica que estuvo como luchadora independiente, o sea, un personaje de Montañez, y ahorita la firmó WWE, perdón, se me fue el nombre, pero es apenas de estos días, y te habla de esa transición bases, entonces creo que pues se le va dando el reconocimiento, y si tienen dudas de un evento, también aclarar algo, la lucha como el boxeo, entonces, no es a matarse, o sea, de mátalo, no, momento, tampoco es una pelea callejera, película, ¿no? O sea, también tiene sus reglas, códigos, porque aparte de eso, meter al rival, ganarle, no fracturarlo, y también es una 50-50, es cuidar al rival y también cuidarse ellos como profesionales, porque es un trabajo, una mala caída, llegar en malas condiciones, imagínense, si se han dado casos, si puede googlear lo demás, pues gente que ha subido a luchar drogado, alcoholizado, y fue evidente que no estaban en condiciones aptas. Entonces, digo, es un tema que merece respeto y también se presta el debate que, bueno, es una disciplina, exponen el físico, te puede gustar o no, pero el simple hecho de pararse y exponerlo, pues no cualquiera. Claro, por supuesto. Y bueno, para ir cerrando con esta plática con el periodista, comunicador, escritor, autor, aficionado de lucha libre, por supuesto, Salvador Rodríguez, un par de preguntas. ¿Quién es tu luchador o personaje de lucha libre favorito o luchadora y por qué? Y cuéntanos cuál es también, cuál te gusta más, la AAA, la CMLL, la WWE o la japonesa, Salvador. Mira, tengo varios luchadores, así rápido se me viene a la mente de los conocidos Atlantis, Rey Misterio, uno que fue polémico, pero era un luchadorazo, lástima por la forma en la que murió, Chris Benoit. No quiero entrar más en detalles, pero bueno, ahí pueden investigar cómo estuvo el Claro, asunto de Chris Benoit. claro. Y de luchadoras, pues no tengo una en específico, de las nuevas me gusta, bueno, la faceta de Ronda como luchadora me gusta, Ujú. pero luchadoras mexicanas hay varias, una que está causando furor y aparte paisana, Jarochita, la primer luchador o luchadora veracruzana en una función de aniversario en la Arena México, entonces eso ya la hace una histórica Sí, claro. referente. Y en cuanto a empresas, pues estoy abierto porque por edad, pues he seguido toda la trayectoria de AAA, o sea, con Sí, altibajos y demás, ¿no? Pero pues valoro y a veces que me falta tiempo, ¿no? Y trato de ver de Japón, de Estados Unidos, sí, hay sí. incluso en cuestión independiente, no tan conocidos, pero de gran nivel. Entonces creo que el que se mantenga en activo la disciplina y den buen espectáculo, con eso me tienen satisfecho como aficionado. ¿Y máscaras las que más te gustan? Mira, me gusta mucho el diseño de 1000 máscaras de tiburón, que Ah, luego lo bueno en arenas. La máscara de Último Dragón también me gusta mucho. uy, Y Rey Misterio, que fue de los primeros en innovar con diseños de superhéroes, que le metía de Spider-Man, de Iron Man, por ahí tiene unas del grupo Kiss. Entonces, todo eso, cuestión de cómics y mezclado con lucha, también me gusta bastante. Rey Misterio me acuerdo que se aventaba unas grandes peleas cuando estaba en la WCW con Conan. Era Conan, era Billy Kidman, era Rey Misterio y La Parca cuando estuvo en la WCW. Qué grandes recuerdos. La Parca un personajazo además, ¿eh? En Estados Unidos se ganó el cariño de mucha gente por este estilo. Yo creo que era uno de los pocos que eran fuera de serie, ¿no? La Parca, ¿fue el mismo siempre? ¿O hubo diferentes? Fue el mismo, ¿verdad? Siempre. Sí, bueno, ahí hay un detallito de derechos de autor. El primero
Ajá. que incluso ha hecho público su nombre, entonces no hay mayor problema, se llama Ujú. Adolfo Tapia, fue a Okey. WCW, los llevó Conan de esas Sí, 90, 2000, sí, 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 exacto. Juventud, Rey Misterio, Kidman, Dean Sí. Malenko, este estilo mexicano, pero acoplado a esto híbrido, que son Sí. clásicos, lo encuentro uno en línea, y luego, pues, derechos de autor, como lo que hablábamos de Batman, Ajá. Antonio Peña, el dueño de AAA, pues retoma el personaje con Jesús Escobosa, que fue el que lamentablemente falleció hace un par de años, Exacto. pero el primero sigue en activo Elia Park, que aparte pues de la zona norte del país, de Monclova me parece que es. Personajazo, ¿eh? Gran, digamos, es una, si quieres saber sobre lucha libre mexicana, creo que ahí está como un claro ejemplo de lo que significa Salvador. Entonces, ya para cerrar, cuéntanos dónde podemos encontrar tu libro, Escenas Inéditas de un aficionado al pancracio. Está en versión digital también. Y ¿por qué deberíamos leerlo para ir cerrando? Por favor, Salvador. Bueno, rápidamente, va a ser doble comercial, este es el primero, escenas inéditas de un aficionado al pancracio, ilustraciones estupendas de una chica llamada Antora, está disponible en Amazon México, Librerías El Sótano, tienda en línea sin sucursal, y que estén atentos a las redes sociales, Editorial Gato Blanco, que he tenido presentaciones y pues tengo ahí ejemplares a la venta, andamos armando un recorrido, entonces para que pueda ocurrir. Y este es el primero de perfiles, Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro, también disponible en Amazon México, Librerías El Sótano, y este es de perfiles de luchadores, 10 perfiles de pues gente que me ha tocado ver como aficionado y periodista, es Hijo del Santo, Rey Misterio, Místico, Atlantis, Hijo del Perro Aguayo, Latin Lover, Octagón, Dr. Wagner Jr., Fabi Apache y Shocker, de cada uno hay una ilustración, y pues hechos de cultura general, rápidamente cultura pop. En el caso, por ejemplo, de Octagón, su nombre viene de la película El Octágono con Chuck Norris. Ese octágono esa película inspiró el octágono de UFC. Y luego, mientras escribía cuestiones de casualidad, chavorruco, bueno, de la generación, la película de las Tortugas Ninja de finales de los 80, principios 90, del clan del pie de destructor, los secuaces, es la máscara de Octagón en gris. Wow, qué gran anécdota y qué gran detalles de Octagón. Otro favorito de los niños. Sí, y bueno, Siempre acompañado, ¿eh? todo esto lo narro en el libro, o sea, ahí para que tengan la Y ese curiosidad. también lo podemos encontrar, tu primer libro lo podemos encontrar en Amazon. En Amazon y en Librerías El Sótano. Ah, súper. Ujú. Mencionar que son ejemplares físicos, es algo que Sí, cuida la editorial, no hay digital, ok, porque precisamente se busca que sea algo decorativo, de colección, así como tienes de fondo una breve biblioteca privada, bueno, algo que valga la pena tener sí, en la claro. biblioteca en casa. Bueno, pues ahí está la invitación de Salvador Rodríguez, este escritor originario de Orizaba, joven escritor, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la asignatura también en Derecho, entonces también le sabe al tema de las leyes y con la maestría en Periodismo Político por la Escuela Carlos Septién García. Salvador, yo quiero agradecerte, invitarlos a que busquen escenas inéditas de un aficionado al pancracio. Créanme que se van a divertir, se van a identificar con muchos temas, por supuesto, porque humaniza a través de historias de ficción a estos seres místicos que nos dejan impresionados desde niños, por supuesto, a nuestra generación de los millennials y también a los centennials, que tiene que ver con los luchadores, específicamente luchadores de mexicanos. Así que yo quiero agradecerte, Salvador. Y bueno, pues ahí está la invitación para que busquen en Amazon y busquen también en las librerías que nos comentó, escenas inéditas de un aficionado al pancracio. Muchísimas gracias por tu tiempo, Salvador. No, ustedes un gusto, encantado por el espacio y en general a la gente que lea, hace falta, si va a mejorar el país, lean lo que gustan, pero lean y pues si son mis libros, mejor aún. Venga, por supuesto. A ver si luego tenemos oportunidad de hablar un tema de deportes, ¿te parece? En otra ocasión, que nos des una visión general del deporte mexicano en general para otra entrevista, si te parece, Salvador. Con todo gusto. Bien, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, ya es viernes, ya se acerca julio y bueno, estamos a menos de un año también para la elección presidencial, ya se adelantan los tiempos en México, como siempre, con esta efervescencia electoral. Quiero agradecerles a nombre también de Marta Olivia López Medellín, de todos los que integran este espacio, de Tania Villanueva, que tiene en Corto Cultural la entrevista hoy con Salvador Rodríguez, escritor, autor y aficionado a la lucha mexicana. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Ángel Nakamura, pásenla muy bien. Hasta luego.